Estudia uno. Bueno. Estudia uno. Bueno, estamos aquí reunidos, queridos hermanos. Voy a bajar esto. Bueno, entonces, El tema es que dijimos. el tema es racismo. Sí, de buena manera. El tema racismo y cotidianidad. Entonces, el primer encuentro es sin experiencia y por eso vamos a premiar a Carlos con el inicio. Bien. Pero en la cotidianidad yo pienso que lo podemos tratar en 3 espacios que yo tenía por aquí apuntados: casa, escuela y calle. ¿Cierto? La cotidianidad en la casa, la cotidianidad en la escuela, la cotidianidad en la calle, y digamos que atravesada pues por el asunto del racismo. Pero entonces, para empezar, yo creo que podemos decir ¿qué viene a ser eso del racismo? ¿Cierto? Sí. Creo yo. Ahí Y ya la son traslados sentimientos, ahí es respecto. Estuve consultando sobre el asunto y sí veo la necesidad de como presentar como esa categoría que hay racismo, discriminación, estereotipos. Y el racismo, algunos autores lo definen más como la ideología sí, que puede, digamos, que se ha construido a lo largo de la historia, que una persona puede construir o elaborar a lo largo de su experiencia de vida, en el cual establece, por ejemplo, hay unas características, una idea de raza, por ejemplo, idea de raza. La segunda característica sería, bueno, la primera, la división por razas de la humanidad. La segunda característica sería otorgar como ciertas cargas, ideas, morales, valores a cada una de esas razas, en comillas, y por supuesto está relacionado con los rasgos físicos, y a donde entra el tema de la piel, pero entra también de las facciones de las personas. La tercera característica sería esta ideología naturalista, digamos, como este imaginario de la jerarquía racial, es decir, estamos divididos en raza, pero hay una que es la superior, y se conecta con la siguiente característica, que es que en la medida en que esa superior interactúe con las otras y hayan, digamos, encuentros desde lo biológico o desde lo cultural, va a haber una generación de la raza. Y la siguiente característica es la idea de generalizar el comportamiento de un individuo y hacerlo colectivo. Y finalmente, en el marco de la ideología racista, del racismo, entonces se construye una historia que yo he llamado de vencedores. Es decir, la historia va a estar siempre circunscrita a, digamos, el paradigma desde donde habla esa raza superior, comillas, por supuesto. Entonces, cuando hablamos del racismo estaríamos hablando de, digamos, como un cuerpo ideológico, si se puede decir así, que va a dinamizar ya hablando un poquito de la discriminación racial,
va a derivar en unos actos concretos frente a las personas que son consideradas superiores o inferiores, ¿no? Entonces, racismo como el campo ideológico, como el cuerpo ideológico, la discriminación racial sería como el acto concreto a través del cual puede ser entre individuos, pero también instituciones, contra individuos o colectivos, yo diría, les otorgan un lugar considerando estas diferentes características de la ideología racial. Uno diría entonces que el asunto de discriminación y de racismo entonces no como el asunto de la jerarquización, pero yo diría más como de esas apreciaciones o valoraciones negativas, ¿cierto?, por la persona, independientemente de cualquier atributo que tenga. Yo me refiero a sexo, ¿cierto?, a orientación política, estatus socioeconómico, pertenencia étnica, ¿cierto?, a cualquiera de esos atributos que habitan a las personas, en donde se orientaría entonces la discriminación o el racismo. ¿Qué tal? Ampliar un poco creo que han abordado prácticamente todos los aspectos de la discriminación. Es una creencia arraigada y además que creencia también es una creencia por ejemplo, calificar negativamente a otras personas por una situación. En este caso, estamos haciendo de la forma que obviamente creo que en general uno puede decir que hay una relación entre la víctima de racismo es aquella que se los cataloga como inferiores, basándose en cualquier atributo de forma arbitraria y en base a una concepción o una idea negativa, como ya dice, se generaliza y a partir de esa calificación despectiva se define todo un grupo de humanos en necesidad de tener contacto con ellos. Yo puedo agregar que estas no son ejemplos observables, simplemente necesidad de estar en contacto con ellos, porque la idea tiene ese carácter de propagación. Se reproduce comunicando compartiendo entonces puede que nosotros, por ejemplo, los blancos, sabemos que los negros son de determinada forma. Y hay un asunto que es particular con eso, porque yo venía leyendo un documento y lo que dice es que, ya lo hemos hablado en otras ocasiones también, las cuestiones negativas son las que quedan más fácilmente en las mentes de la gente, ¿cierto?, que lo positivo. Es como Jason Alicia que estábamos conversando decía un ejemplo muy simpático y particular, que ver a una persona blanca era ¿qué? Y ver a una persona corriendo, ver a una persona blanca corriendo era atleta,
y ver una persona afro corriendo era Así es. un ratero, ¿cierto? Entonces ahí es cuando por esa cuestión de un afro corriendo, quién sabe qué fue lo que llevó, ¿cierto? Pero entonces ahí está el asunto de lo negativo, que es lo que queda en la mente de la gente. Muy difícil sería que la gente pudieran tener en su cabeza que una persona afro, también tiene otro asunto ahí de estereotipación. Una persona afro corriendo como atleta, listo, se le reconoce, pero entonces ahí está también lo que hemos dicho en otras ocasiones, la persona afro solamente está, si se le reconoce lo positivo, solamente va a ser este deportista. También hay otras perspectivas, otras posiciones que se pueden tener sin necesidad de llegar a las estigmatizaciones de los ejercicios, porque finalmente somos personas, somos seres humanos con infinidad de capacidades que nos podemos desempeñar en lo que sea, ¿cierto? Entonces, ahí yo dejo como este asunto. Y yo quiero traer entonces como a la conversación lo que ya les había mencionado en otras ocasiones, que ya con Carlos, que le puso el apellido como psicólogo a esto que uno viene pensando con el efecto Pigmalión, ¿cierto? Pues efectivamente me di a la tarea como de buscar, porque tiene que ver como desde el discurso psicológico, ¿cierto? También puesto en el campo de la educación, y es entonces como la maestra o el maestro ve a sus estudiantes con la infinidad de atributos que tengan, ¿cierto? Sean mujeres, sean hombres, sean blancos, mestizos, indígenas, gitanos, afro, sean de un estrato alto, sean de un estrato, digamos, bajo, pertenecientes a las familias con algunas tendencias políticas, ¿no es cierto? Entonces, como yo como maestra veo a un niño afrodescendiente, pongámosle de un estrato alto, ¿qué imaginario me puede generar eso? ¿Cierto? Y en eso que me genera esa persona, pues como yo lo estoy viendo, es como yo puedo, digamos, trabajar, ¿cierto? Con esa persona, si le potencio o le oprimo sus capacidades, ¿cierto? Entonces, había una frase que ahí decía que la primera impresión es la que cuenta. Entonces, cuando yo lo veo, ya me hago una idea y con esa idea me quedo, y con esa idea ya yo proyecto en ese estudiante si puede ser alguien o no puede ser alguien. No sé ustedes qué piensan como de este asunto de que nosotros en este momento como nombrar. Pues hablando de cotidianidad, yo me estoy como claro, de cotidianidad en la escuela, ¿no? Claro, aquí estamos dentro en el asunto de la escuela, por ejemplo, particularmente era un texto de Malcolm, los discursos de Malcolm, y él hablaba del tema de la educación y cómo en Estados Unidos todo ese movimiento de las panteras negras, más de la corriente, digamos, de los afros convertidos al Islam, vieron la necesidad de tomar las riendas de su educación. Y tiene que ver con lo que llaman ustedes el efecto Pigmalión. Pero ¿qué encontraban? La educación de los afros en los Estados Unidos estaba en manos de la población, digamos, en poder, sería la población mestiza. Pero las expectativas que tenían de los profesores y los rectores, por supuesto, con muy pocos docentes afros, las expectativas que tenían de esos estudiantes era el deporte máximo, era la mayor, digamos, expectativa que había,
Y la otra en última, no, esos muchachos serían pandilleros que lo que necesitan era graduarse de bachillerato como para tener algo allí, pero no que podían pensar en la universidad. De hecho, se cuenta también en la experiencia docentes que tenían, digamos, como otra idea de esos muchachos sí pueden pasar los exámenes, sí pueden llegar a la universidad, sí pueden ser profesionales, sí pueden ser científicos, digamos que eran de alguna manera sí, como coartados en sus elaboraciones, en su, digamos, actividad o dinamismo con los estudiantes, porque se suponía que con esos 5 afros no podía darse más de que iban a enseñar literatura, ¿para qué? Si ellos van a ser esos atletas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, claro, por mucho tiempo, aunque es el imaginario, aunque es la idea, que no es el estereotipo, mejor dicho, y no necesariamente tiene que ser la verdad, pero la generalización por mucho tiempo entonces de esos colegios que salen, sí, efectivamente, muchos atletas, entonces eso de alguna manera se convierte en realidad práctica, más por la construcción cultural y social, no tanto biológica, ¿no? Pero también el efecto Pigmalión, yo creo que lo podemos ver lo podemos ver en clave de lo racial, pero también en lo social. Es decir, a mí como maestro me nombran para ir a una de los barrios periféricos de Medellín. Entonces, no mira, allá pura bala, los pelados son de los combos, no, los pelados son muy pobres, las familias no tienen ganas de comer. Entonces, si el maestro, digamos en este caso que estamos viendo la educación, llega con esa como con esa carga, con ese estereotipo de este lugar, pues muy probablemente el maestro no va a buscar en esos chicos potencia, no va a buscar que son sujetos de saber, sino que va a llegar más la condolencia, el pesar de las condiciones que vivan esos muchachos, y ahí entonces no va a lograr potenciar, y ese es el caso de los afros para dar la palabra. ¿Qué pasa con muchos chicos afros en la escuela?